Hola, le has dado al play a una charla con Startups Up. Descubre con nosotros personas e historias inspiradoras del ecosistema emprendedor. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube. ¡Empecemos! Bienvenidos un día más a Charlas con Startups Up. Hoy estoy con Manu de Frontier Spectrum. Hola, Manu. ¿Qué tal? Y también Muchas estoy gracias con por la Marc. invitación. También estoy con Marc Aldecoa, ¿Qué que tal? ¿Cómo vamos a va? estar hablando hoy con Manu de Frontier Spectrum. La verdad que el tema de hoy es muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de las aplicaciones medicinales y en la industria farmacéutica del cannabis. Al final es un tema del que se sabe poco, se habla poco, pero que está en crecimiento, ¿no? Y que se han encontrado aplicaciones interesantes, está en desarrollo y está en crecimiento, pero que ya hay empresas como la que forma parte Manu, pues que están desarrollando productos interesantes, ¿no? Para ciertas enfermedades y para otras aplicaciones, ¿no? Hay muchas industrias que le han encontrado aplicación a esto. Entonces, primero que nada, Manu forma parte de Frontier Spectrum, que al final es un holding que luego invierte en compañías que también están haciendo algún producto relacionado con el cannabis para aplicación medicinal. Y Ana, conocerte un poco, que nos cuentes de dónde vienes y cómo llegas hasta aquí. Perfecto, pues nada, muchas gracias Marc y bueno, Marc Aldecoa, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, pues soy parte de Frontier Spectrum como cofundador de la empresa y básicamente, pues bueno, llevamos ya un recorrido de 2 años largos en la industria. Y es buena pregunta, ¿cómo se llega aquí a la industria, ¿no? Es curiosa la historia. Pues digamos que toda la vida en España, trabajando en diversas, digamos, sectores, como puede ser ¿Vale? la banca, puede ser temas de fondos, real estate y demás. Y digamos que todo esto empieza a cambiar a principios del año 2018, cuando empiezo a ver aquel boom del cannabis en Canadá, que parecía que lo iban a aprobar, que se iba a legalizar absolutamente todo. Y yo empiezo a ver cómo varias empresas grandes, entre ellas Constellation Brands, que son pues una de las licoreras más grandes del mundo, los dueños de Corona y demás, meten 5.000 millones de dólares en una empresa en Canadá de cannabis y dije, oye, aquí hay algo. Y ese verano viajo a ver a la que era entonces mi novia, ella es californiana, y nada, pues estando en California para mí todo cambió. O sea, yo llegué a California y dije, ¿qué es esta locura? En Y el sentido bueno, del cannabis, en el sentido en del el cannabis. sentido, bueno, en general en California, Ya porque estaba California es legalizado, ¿no? algo, sí, en California estaba legalizada la parte medicinal, pero digamos que California, pues en ese momento era la sexta economía del mundo, si fuera sola, hoy en día ya es la quinta y va camino a ser la tercera, antes del 2025, es una locura. Pero efectivamente con el cannabis, pues dije, wow, o sea, aquí esto empieza a pisar fuerte y justo al año siguiente ya legalizan toda la parte recreativa y demás y California se vuelve en la mina de oro de cannabis del mundo entero. Entonces, ya en 2019 es cuando decido entrar en la industria. Yo ya venía después de ese verano trabajando en un proyecto, estructurando, me junto con los que son ahora mis socios, José y Pablo en ese caso, y hacemos Manta en Colombia, que también ya había legalizado Colombia, para mí fue sorprendente, y empezamos ya a arrancar en 2019 con todo el proyecto, con toda la empresa, en operaciones y demás, levantamos una ronda de inversión y ya a partir de ahí, pues, nace todo lo que es hoy en día Frontier Spectrum, la holding en Canadá, nuestra farmacéutica en Alemania, y nos empezamos a incursionar en toda esta industria, empezar a innovar en muchas de las cosas que estamos haciendo. Entonces, Vale. un resumen de la historia. Como contexto para los oyentes, ¿cuál es tu background? ¿De dónde venías? ¿De estudios o qué trabajos habías hecho previamente para hacer la transición hasta aquí? Pues mira, hay uno de los mitos en el tema de emprendimiento y es que uno tiene que estudiar emprendimiento o tiene que venir de algo
de más tipo administración de empresas para emprender. Yo en mi caso estudié Derecho en Madrid, Vale. en la Complu, lo cual pues no tiene mucho que ver con todo esto. Bueno, a ver, el tema legal es interesante, ¿no? En esta industria. Totalmente. Sin Y embargo, es digamos importante. que todo lo que yo he hecho en mi trayectoria profesional, pues la verdad nunca me metí en un despacho, nunca me metí en una Big Four ni nada, o sea, nunca me he dedicado a nada relacionado con el derecho, siempre he estado en temas de negocios, de banca, de generar o hacer cosas. Por ejemplo, el último era real estate, en toda la parte de inversión. Sin embargo, yo siempre he tenido una mentalidad muy emprendedora y el derecho siempre lo he aplicado y me ha ayudado a estructurar muchas de las cosas que he hecho a lo largo de estos años. Y obviamente, como dices bien, Marc, toda esta parte del cannabis, la parte regulatoria, es lo más importante de toda la industria. Mientras tú tengas clara la parte regulatoria, te va a ir más o menos bien. Claro, Okay. porque es verdad que va cambiando mucho, ¿no? Aparte de que no está claro en muchos sitios, luego cada año cambia, algunos aplican algunas normas nuevas, ¿no? Esto va variando muchísimo. Hablaremos luego de esto. Pero Perfecto. primero, para entender en general, explícanos un poco qué es el cannabis, los componentes y cuáles se usan para la medicina, qué diferencia hay entre uno y el otro. O sea, un poco para situar, ¿no? Perfecto, pues mira, el cannabis es una planta que la verdad ha sido bastante ajena a mí. Sin embargo, es posiblemente de las plantas de uso tanto de uso medicinal más antiguos que se recuerdan en la historia, desde la antigua India, China, hace 4.000, 5.000 años ya la usaban. Aquí en América, especialmente donde estoy basado ahora a día de hoy en Medellín, pues en América también se usaba. Entonces, digamos que realmente no es algo ajeno al ser humano. A lo largo de los siglos, sobre todo en la edad moderna, el cannabis o lo que puede ser el cáñamo, que es más fácil de entender en España ¿Vale? y en Europa, que está muy legalizado y demás, el cáñamo es la misma planta de cannabis, solo que contiene menos componentes o menos cannabinoides de cierto tipo y se utiliza sobre todo para temas de fibras. Los barcos antiguos se hacían con cáñamo, el papel. De hecho, la Declaración de Independencia de Estados Unidos está firmada en una hoja de cannabis, en una hoja de cáñamo. Entonces, Qué buen son dato, datos, ¿eh? sí, son datos curiosos, solo que cuando entró el siglo XX, pues le declararon la guerra al cannabis y ha estado, digamos, muy prohibido en los últimos 50, 70 años. Sin embargo, bueno, esta planta, debido al proceso inverso que ocurrió ya a finales del siglo XX, principios del XXI, que fue ya empezar a legalizar un poco más toda la parte de los usos del cannabis, es cuando realmente se ha podido estudiar la planta con digamos, la tecnología moderna y donde se ha descubierto que la planta pues tiene unos componentes medicinales que digamos que no es que sea uno u otro. La planta más o menos tiene más de 120 cannabinoides que se conozcan a día de hoy, pero que realmente se entiendan, hay alrededor de 10. Para que os hagáis una idea, es una planta completamente desconocida, de los Vale. cuales de esos 10, el más es el THC y CBD. THC es lo que te pone, lo que te coloca, CBD es como la parte desinflamatoria, más medicinal, pero que Vale. combinados pues hacen el efecto, digamos, séquito que se llama. Ok. Oye, sí, Y divertir. bueno, y entonces dentro de estos componentes, en Frontier o más exactamente en Manta, ¿cómo os enfocáis o cuál es el enfoque que utilizáis? Pues mira, nuestro enfoque desde Frontier, desde la holding, es un enfoque completamente farmacéutico. Nosotros no somos una empresa al uso de cannabis, al uso de CBD, donde estamos creando vapes o cualquier tema así más recreativo. Estamos únicamente enfocados en la parte farmacéutica, es donde menos competencia hay y mayores márgenes de beneficio existen. Y principalmente trabajamos a día de hoy tres componentes: CBD, THC y CBG, que se está poniendo también muy de moda, sobre todo en la parte cosmética. Vale. Pero nuestro principal enfoque es CBD y THC. Vale, vale. Y esto que dices de que al final se sabe poco sobre los otros cannabinoides, al final fue por esta época de censura que realmente ni los, la ciencia no se metía, ¿no? En eso. Es decir,
ha habido unos años directamente pues, de no investigación, ¿no?, sobre el tema. Totalmente, de no investigación, donde obviamente ninguna empresa farmacéutica se metía porque no solo es un tema tabú, sino un tema regulado. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, en la industria experimentamos pues temas todavía con bancos y demás que no te abren cuentas porque al ser todavía una sustancia controlada, pues ellos preferían no meterse con eso, no investigar. Y obviamente que también el estigma que tiene la planta pues es más asociado al típico porreta, al típico tal. Sí. Entonces, pues bueno, no había mucho interés. Sin embargo, y esto cabe resaltarlo aquí ya que estamos hablando, pues no hace más de 20 años, hace unos 15, 20 años, se descubrió que el cuerpo humano tiene un sistema que se llama el sistema endocannabinoide, es el mismo sistema que puede ser un sistema nervioso, sistema respiratorio y demás, es un sistema más que tenemos en el cuerpo, donde hay dos receptores y por eso la planta tiene tanto efecto positivo en el cuerpo humano, es porque tenemos el mismo sistema que tiene la planta. Entonces, de ahí viene todo ese estudio medicinal y por qué es tan beneficioso para el cuerpo humano. Ok. Vale, y esto, o sea, lo decía también porque al final, o sea, se ha acabado legalizando y estaría interesante saber en qué países y con qué usos, ¿no? Entender también el contexto en ese sentido, del regulatorio. Perfecto, pues mira, a día de hoy, y como hablábamos antes, la parte regulatoria es la más importante a nivel global y eso es lo que Frontier Spectrum se ha especializado, en encontrar esas oportunidades gracias al marco regulatorio. Y aquí hay, digamos, tres grandes categorías, donde se encuentra ilegalizado, donde se encuentra legalizado medicinalmente solo y donde se encuentra legalizado recreacionalmente, que incluye la parte medicinal, o sea, todo estaría legalizado. A día de hoy, el único país del G7 que lo tiene legalizado es Canadá y el otro país que lo tiene completamente legalizado es Uruguay, que fue el primero, de hecho. Y ya, digamos, a partir de ahí entramos en una especie de almagrama de muchos países que tienen solo la parte medicinal. A día de hoy, en la Unión Europea, la mayoría de países tienen legalizada la parte medicinal, tanto que, por ejemplo, en Alemania, donde estamos con nuestra empresa farmacéutica Frontier Pharmaceuticals, todos los tratamientos de cannabis están reembolsados por el Estado alemán. Nosotros contamos con esta aprobación. Colombia tiene aprobado toda la parte medicinal, más no la recreativa. Y luego hay un caso, por ejemplo, concreto y es Estados Unidos, que ya sabéis que se compone de distintos estados. Cada estado tiene una regulación distinta. Hay estados que lo tienen legalizado absolutamente, como es California o Colorado, y estados donde no está legalizado en absoluto ni siquiera la parte medicinal. Entonces ahí es un poco más complejo. Sin embargo, creemos que cuando Estados Unidos legalice federalmente toda la parte de cannabis, ya en la industria es una apaga y vámonos porque todo el mundo se va a montar en esta industria. ¿Y dónde en este punto de legalización se une la parte del negocio ligado al cannabis? Es decir, una vez se introduce la legalización, ¿cómo saltas a crear un negocio establecido, ¿no? Que no se vea como un mercado negro o un mercado subterráneo? Bueno, una vez está legalizado, pues lo principal es cumplir con las normas que ese decreto o esa ley prevé para este marco jurídico. En el caso, por ejemplo, en Colombia, tienes que sacarte unas licencias. Las licencias se componen de la parte pues, no psicoactiva, psicoactiva, luego un tema de uso de semillas para poder vender semillas. Y la parte de transformación y proceso de esa planta de cannabis. En otras jurisdicciones, pues, por ejemplo, en Canadá también tienes que estar licenciado. Ahí no hay tantas licencias, ahí ya simplemente con una o dos licencias tienes toda la cadena. En Alemania, para aplicar temas medicinales CBD no necesitas una licencia explícita, pero para manejar THC, que es que es el narcótico, sí necesitas una licencia que se llama la de Wholesaler's License, que básicamente pues, incluye la parte narcótica, manufacturing y demás, y con eso puedes manejar sustancias narcóticas. Entonces, todo depende mucho de en dónde estás para que tú analices tu marco jurídico y puedas decidir hacia dónde te vas a enfocar en el negocio.
Vale. Una de las patas de Frontier Spectrum era la que tú contabas de Manta, que está en Colombia, se dedica al cultivo, a la producción, ¿no? Y luego está la empresa que está en Alemania, que es a través de la cual se da este caso que tú contabas, ¿no? Que la propia Seguridad Social alemana cubre ciertos medicamentos que tienen componentes de cannabis que vienen producidos luego por Manta, entiendo, ¿no? O sea, está todo ligado. Está todo ligado, así es. ¿Y por qué Alemania? Alemania es el principal mercado de cannabis a nivel mundial. ¿En Es el serio? más grande. Sí, es el más grande con diferencia. De medicinal estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Y donde tiene ese componente que todos los tratamientos, que además a día de hoy nosotros ya tenemos todo aprobado y reembolsado por la seguridad social, pues por el gobierno alemán, pues claro, al final tu modelo de negocio es redondo. Sí. Y desde Colombia pues producimos esos ingredientes farmacéuticos activos de bajo coste y nuestra holding, digamos, la que tiene la posición en ambas compañías, está en Canadá, obviamente por los beneficios que ofrece estar en un país como Canadá, G7, toda la parte financiera, estructuras, la mayoría de salidas a bolsa han sido en Canadá y nosotros vamos hacia ese camino. ¿Y hay algún motivo? Entiendo que por el tema agricultura y demás, pero el que cultivéis el producto en Colombia. Sí, hay varios motivos. Uno principal es el tema regulatorio. Colombia es, después de Canadá, posiblemente tiene el marco jurídico más sólido actual en la industria de cannabis. Es muy parecido al canadiense O sea, y ¿qué significa sólido? en el cual lo que tú preguntabas antes, no hay lagunas, Cambios constantes, no hay ¿no? vacíos. Te pongo un ejemplo muy gráfico. España dentro de lo que hablábamos de la legalización y demás, España es un país que no tienes una seguridad jurídica en cuanto al cannabis. Es decir, existen clubs, como pueden existir en Holanda, donde tú vas y compras cannabis, pero si tú sales con esa marihuana o ese cannabis del club y te cogen en la calle, tú estás cometiendo un delito, pero lo has comprado legalmente en un club. Entonces es como, y realmente el club no te dice de dónde lo ha sacado porque el que lo está produciendo ilegal, porque la producción no está aprobada en España. Entonces, a eso me refiero Es con que el verdad. marco es totalmente, estás jugando en el aire. Y obviamente Vale. cuando tú creas empresa, no puedes jugar de esa manera y los inversores tienen que confiar que tú estás en unas bases sólidas porque si no el negocio no es sólido. Colombia ofrece eso. Colombia ofrece unas licencias, Colombia ofrece un marco jurídico sólido, sabes las reglas, puedes exportar, tienes las rutas abiertas y que además, que es algo que no tiene Canadá, Colombia está en el Ecuador. Y eso obviamente ofrece unas ventajas competitivas a la hora de producir que son inigualables a día de hoy por ningún país del mundo. Entiendo entonces que producís en el exterior. Es que nosotros, cuando nos informamos, estuvimos haciendo un poco de research, vimos que había mucha producción basada en establecerlo en grandes almacenes, controlar el aire, la iluminación ultraviolada para hacerlo lo más homogéneo y lo mejor posible para que cumpliera con los estándares, ¿no? Así es. Aquí hay varios tipos y cada empresa tiene su propio tipo de cultivo. Aquí tienes lo que se llama pues, outdoor, fuera, ¿no? El indoor, que es digamos, la instalación que has hablado, completamente controlada, sellada y demás. Y un híbrido, que es invernadero. Vale. Nosotros en Manta producimos a través de invernadero, debido a las condiciones climáticas, que son condiciones climáticas idóneas para la producción de cannabis. Nosotros utilizamos invernadero, es decir, controlamos, pero la planta está interactuando con el ambiente. Vale. Aquí también depende mucho de tu modelo de negocio. Por ejemplo, en España, que está aprobado o está permitido producir cáñamo, que es cannabis. El cáñamo, como realmente el modelo de negocio del cáñamo es más tipo textil, ya hablaremos si queréis más adelante un poco de todas las industrias, por las Sí. fibras y demás. El cáñamo pues no requiere realmente unas certificaciones muy avanzadas y puedes producir a cielo abierto sin ningún tipo de problema. Pero si te quieres meter en el mercado farmacéutico, tienes que controlar tu producción, tienes que mantener unos estándares
y eso ya pues tiene que ser o híbrido o completamente cerrado, indoor. O sea, ahora qué instalaciones tenéis, es decir, en cuanto a metros que necesitáis o también cómo va a evolucionar esta parte, ¿no? Pues mira, nosotros en nuestra tierra, que está a las afueras de Medellín, contamos con casi 24 hectáreas, ¿vale? De las cuales de proyecto Farma, con todas las condiciones, nuestros invernaderos, va a ser todo en invernaderos, vamos a estar en torno entre 10 y 12 hectáreas. Y va a haber luego posiblemente otro tipo de aceite de menor grado, con menos certificaciones, no para el grado farmacéutico, sino más enfocado a la parte cosmética y wellness, o sea, todo lo que son cremas y Vale. demás, que va a estar a cielo abierto o un tema semicubierto. Vale, porque el producto final acaba siendo líquido tipo aceite. Sí, tienes dos tipos de producto dependiendo de hacia dónde lo estés enfocando. Uno es tipo aceite o el otro es tipo polvo o cristales. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy en epilepsia, el producto que estamos utilizando es lo que se llama el aislado, el isolado, el que solo tiene una molécula, que es en este caso la molécula de CBD, y esa molécula viene en polvo o cristal. Vale. Pero sois vosotros los que hacéis el producto final, es decir, cuando lo enviáis, por ejemplo, a Alemania o al cliente final, ¿ya se lo dais en el formato que sea líquido o polvo o se lo enviáis en un formato único y ellos tienen que hacer la transformación? No, nosotros nos encargaríamos de la transformación también, que es básicamente de pasar de la biomasa, de la flor, ¿Vale? pasas en todas las plantas de extracción y ya dependiendo del producto que necesita el cliente, lo sacas tipo aceite, lo sacas tipo cristal o no. Vale. Y entonces, si seguimos un poco lo que es la supply chain, estamos en Colombia, producís en el invernadero, lo transformáis. Entonces, nos preguntábamos, cuando haces el salto en avión, en barco, como sea, ¿cuál es la regulación ahí? Por ejemplo, FedEx, UPS o el transportista que utilicéis. ¿Hay alguna restricción en torno al producto, a la legislación que aplique en cada país al que está viajando? Sí, ahí la parte logística, que para mí la parte logística va muy atada al marco regulatorio como centro de operación de Frontier Spectrum, es que cada país, sobre todo en la Unión Europea, tiene su legislación. Entonces tienes que jugar mucho con eso y tienes que conocer muy bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa, si estás exportando CBD, ya sea en aceite o pues ese CBD tiene que llegar con un mínimo de THC a Europa para que tú lo puedas vender libremente. Si no, necesitas unas licencias de narcóticos. En Europa a día de hoy, para que os hagáis una idea, es 0,2% de THC. Entonces tienes que jugar con eso. Entonces, si tú cumples, por ejemplo, esa premisa, tú tienes obviamente todos tus papeles con tus certificados de análisis, ficha técnica del producto, no vas a tener ningún problema a la hora de exportarlo. Pero eso el operador logístico tiene que conocer qué producto está llevando y si tú cuentas con las licencias, cuentas con los permisos aduaneros para sacarlo. Entonces tienes que, o sea, no es complejo. Y si es THC, pues tienes que contar con todas Aún las más. licencias y aún más porque eso sí está controlado a nivel mundial por ser narcótico. Vale. Y cuando llega allí, entonces lo recibe, digamos, la empresa alemana y de ahí hasta que llegue, digamos, al consumidor final, ¿cuál es el proceso? Bueno, ahí ya llega. Nosotros en nuestro caso estamos haciendo fórmulas magistrales. La fórmula magistral es, en vez de tú ir a una farmacia y comprar ya la medicina hecha, imagínate una marca con la medicina hecha, la farmacia te hace a ti, es muy como en Estados Unidos, en Alemania funciona igual, ellos te hacen a ti la medicina y va con tu nombre, es personalizado, con la dosis que te ha prescrito el doctor. Entonces, nuestro producto llega a la farmacia a través de un kit médico que contiene, digamos, ese CBD o ese THC y la farmacia ya cuenta con los kits, el paciente va con una prescripción médica muy concreta de las dosis que se tienen que utilizar y la farmacia le prepara, y es una especie de botellita de 30 mililitros con el producto que va a, digamos, a ingerir ese paciente.
Entonces es muy tailor-made, muy específico a cada uno de los pacientes. Ellos diluyen y preparan el producto ahí en la farmacia. Y eso entiendo que el que manda al enfermo a coger ese producto es un médico, ¿no? Al final tienes que Siempre es un tener... médico. Entonces, ¿cuál es la diferencia o en qué punto el médico tiene el incentivo de decir, ostras, mejor ir por un CBD que por un analgésico de toda la vida para combatir el dolor, ¿no? Pues mira, normalmente, y aquí es una labor que hacemos nosotros desde Frontier Pharmaceuticals, nosotros y parte de nuestro presupuesto se nos va en educar a los médicos. ¿Por qué? Porque el tema del cannabis todavía es muy nuevo. Dentro Está de muy estigmatizado, ¿no? posiblemente... Aún. Sí, y todavía falta, digamos, que el médico realmente entienda qué es el cannabis y cómo actúa y demás, ¿no? Porque Y es algo que, confíe, ¿no? O sea, al final tiene una claro, responsabilidad enorme. total. Y entonces, bueno, y lo bueno es que hay unos estudios que ya, pues, digamos, respaldan todo esto, pero dentro de 10 años tendremos la misma conversación y cualquier médico dirá, ah, sí, cannabis, tal. Hoy en día hay que educarnos. Eso por un lado. Por el otro lado, normalmente ese incentivo viene dado porque los productos convencionales no funcionan o no tienen una eficacia, digamos, muy palpable en el paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, nosotros en Alemania estamos tratando una epilepsia muy concreta que se llama el síndrome de Dravet. Es una epilepsia muy agresiva en niños de 3 a 12 años, donde, por ejemplo, estos niños pueden tener hasta 30 episodios diarios. Nosotros a día de hoy hemos logrado bajar esos episodios a 1 o 2. Le hemos cambiado la vida a ese niño. ¿Qué ocurre? Que las medicinas que hay convencionales, lo único que hacen es básicamente sedan y duermen al niño todo el día para que no tenga ataques epilépticos. Pero claro, un niño, imagínate la vida de un niño de 6, 8 años, todo el día dormido, todo el día dopado. Está claro. Con el cannabis no te dopan y sin embargo te bajan y ya pues los estudios respaldan y efectivamente podemos hacer un impacto muy positivo en cada uno de los pacientes. Pero el efecto es el mismo, es decir, el niño se duerme con el analgésico, con el medicamento, y al final el efecto también es de dormir o tranquilizar, ¿no? Con el cannabis, entiendo. El efecto es el mismo, sin embargo, el método no es el mismo. ¿Por qué? Porque para empezar, el otro analgésico es químico y lo que Vale. está haciendo es dormirte directamente para que no te den ataques. El cannabis, que era lo que explicaba previamente, a través del sistema endocannabinoide, es básicamente como si le echaras aceite a un coche. ¿Por qué le echas aceite a un coche? Para que el motor funcione bien. ¿Qué ocurre? El cannabis siendo ingerido en el cuerpo empieza a tener un efecto súper positivo a través del sistema nervioso en el cuerpo, donde tú puedes hacer una vida normal sin que te dé el ataque de epilepsia y tú puedas no estar sedado, ¿no? Tú estás consciente, Ok. estás activo, estás tal, pero es una manera natural de regular ese ataque epiléptico. Qué bueno. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades se tratan hoy en día y casos que vosotros hayáis tenido, ¿no? Enfermedades que sean las más típicas a tratar con este tipo de producto. Pues mira, con el cannabis se pueden tratar múltiples enfermedades. Tenemos cáncer, entre ellos cáncer de huesos, cáncer de piel, o sea, hay muchos tipos de cánceres. Por otro lado, algo que es muy usado en cannabis es el dolor crónico, ya cuando la persona pues tiene un dolor, tiene una operación, ha tenido un accidente, pues obviamente estar dependiendo de unas pastillas, al final las pastillas, sea ibuprofeno, sea lo que te metas, te va destrozando los riñones. Al final con esto consigues poder bajar ese dolor sin tener que darle un efecto secundario al cuerpo. Entonces tenemos toda la parte de oncología, dolor crónico, epilepsia, tenemos Parkinson, Alzheimer y una multitud de enfermedades degenerativas, principalmente tipo artritis, artrosis. ¿Por qué? Porque el cannabis no te las cura, pero al entrar en el sistema endocannabinoide y empezar a regular tu cuerpo, te frena el degeneramiento de ese tipo de enfermedades. Y por eso es tan bueno utilizar medicamentos con cannabis.
Luego, a nivel de efectos secundarios, si se compara una cosa con la otra, esto entiendo que la regulación también se mete, pero ¿qué diferencias hay, ¿no? entre el producto típico que te pueden recomendar para esto y el vuestro, ¿no? Pues bueno, a día de hoy no hay ningún efecto secundario, es un tema natural, que el cuerpo asimila naturalmente. Aquí la complejidad que tiene el cannabis a través de, en su sector medicinal o farmacéutico es que cada persona es distinta y requiere una dosis distinta. No puedes, o a día de hoy no se ha podido masificar, por ejemplo, pues en un ibuprofeno de 450 gramos o de Vale. 600. No existe en cannabis. Es una de las grandes barreras que tenemos, es poder masificar esto, porque cada persona, como tú tienes un sistema endocannabinoide, tú lo asimilas distinto a mí. Entonces, para mí con 5 gotas puede ser suficiente, pero para ti con 2 ya vas perfecto. Ese es el tema. Pero realmente efectos secundarios no hay. Vale, pero ¿cómo visualizas esto a largo plazo? Es decir, porque para vosotros y para las empresas que se metan en la parte de producción y cultivo, será interesante poder estandarizar y luego que las farmacias de alguna manera puedan entender el tipo de paciente que eres o el médico incluso con algún tipo de test, no lo sé, pero de alguna manera para que vosotros también os salga rentable, habrá que establecer unos estándares ahí, ¿no? Entender cómo le afecta a cada uno, ¿se puede llegar a estandarizar o no? Yo la verdad creo que todo en esta vida se puede llegar a estandarizar. Sin embargo, efectivamente sí hay unos test y hay unas mediciones, dependiendo de la severidad, por ejemplo, que tú tengas en epilepsia o no, pues ya se saben perfectamente las dosis que se te tienen que aplicar. Eh, Sin embargo, no es que yo pueda hacer una cápsula para todo el mundo. Entonces ahí es donde, ¿cómo veo yo esto a futuro? De aquí a 5 años vamos a ver muchas operaciones de M&A, sobre todo de muchas farmacéuticas, que van a empezar a entrar en la industria de cannabis, en la industria farma, y con toda su maquinaria de dinero, de desarrollo, de investigación, de laboratorios, creo que vamos a ver un gran salto en la industria y es donde vendrán las estandarizaciones, vendrá todo eso, y que nosotros trabajándolo desde ya con un montón de ensayos clínicos que estamos a día de hoy realizando, podremos sacar nuestros fármacos a venderlos, digamos, masivamente a nivel mundial. Así es como lo estoy viendo y demás. Y, y yendo hacia donde tú diriges, que es hasta una estandarización y un M&A de las farmacéuticas, ¿no crees que el hecho de que entren con lo que dices, ¿no? Con su maquinaria y con todo lo hecho estadístico, puedan llevarlo al aspecto químico que hablábamos antes de los medicamentos? Es decir, que estandaricen y que la producción se haga tan a medida o tan químicamente que al final pierdes el componente natural. No sé si me explico. Bueno, ahí hay varios temas. A día de hoy y se vende bastante, la molécula está sintetizada. O a día de hoy se puede hacer cannabis sintético sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Todavía hay un gran debate en si realmente el cannabis sintético es mejor que el cannabis natural. Y por una cuestión, y es que cuando tú sintetizas el cannabis, tú sintetizas una molécula. Es decir, tú puedes sintetizar CBD, sintetizas THC y tú tienes el mismo aislado, el mismo isolate o el mismo aceite Vale. con esa molécula. Sin embargo, cuando tú lo haces naturalmente, tú tienes una cosa que en inglés se llama el entourage effect, y es cuando los distintos cannabinoides, que pueden ser cientos, o 120 o 130, u otros que nos quedan por descubrir, actúan haciendo un efecto de séquito en el cuerpo, y es cuando realmente se nota esas mejorías en los pacientes. Y lo que yo estoy viendo ahora es que el mundo se está moviendo muy a la parte natural, a la parte orgánica. Y ahí obviamente vamos a tener nosotros una ventaja competitiva clara por estar en donde estamos en Colombia y ser todos orgánicos y demás. Pero sobre todo que aquí hay un tema muy interesante, y si lo veis en otras industrias o en otros sectores, eh, cada vez más todo gira a hacerlo más boutique, Tailor-made, ¿no? más tailor-made, exacto. Si tú, por ejemplo, miras, y te pongo un ejemplo, hace 20 años
o incluso hace 15, las dietas que había. Tú tenías una dieta y casi todas las dietas eran iguales. Ah, bueno, pues deja de comer esto, ta, ta, ta. Ahora van mucho más allá y te dicen, no, para ti a lo mejor puedes comer patatas y puedes comer una dieta alta en grasas porque tu cuerpo es el que asimila muy bien las grasas y tal, pero en cambio la proteína, pues bájale aquí y demás. Va todo mucho más ahora, las dietas es cómo está tu ADN, cómo eres tú, cómo es tu composición y te genera una dieta. En las medicinas está pasando exactamente lo mismo y por eso nos hemos enfocado hacia ese lado. Y tocando con este tema que dices, puede que lo haga sintético o natural, da igual la forma, al final, como más puro sea, por mucho que sea sintético, va a ser mejor que la que hay en el mercado subterráneo, ¿no? Es decir, que se fabrique en algún jardín, por mucho que sea natural, no va a tener ese sello de confianza, ¿no? O sea, al final es mejor que se produzca sintético, pero de mucha más pureza, que se siga produciendo en subterráneo, Total, entiendo. totalmente. Y de hecho, cuanto más se mueva el movimiento legalizador, más va a dejar de existir ese mercado negro. Ese mercado negro al final es como el que va y se opera en casa de un amigo o de un doctor ahí sin licencia, pero que puede ser muy bueno, pero que a lo mejor no tiene las condiciones de un quirófano. Entonces, al final mucha parte de ese mercado negro le meten químicos, no sabes realmente qué lleva, no tienes una trazabilidad de ese producto, que porque, pues, por vender más, entonces dopan la planta y eso tiene químicos y demás, ¿no? Al final, cuando tú compras en una empresa que tiene sus licencias, que sabes cómo están haciendo las cosas, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, todo el proceso de cultivo, desde la semilla hasta el paciente, va a ir a través de blockchain, se sabe perfectamente qué tipo de agua se le ha metido a la planta, qué tipos de insumos, cuáles son esos insumos, todos son orgánicos. Entonces tú cuando tienes esa trazabilidad, eso es lo que paga el cliente, eso es lo que paga realmente la farmacia, la farmacéutica en Europa, lo que está pagando es esa trazabilidad de producto, que tú seas de pe a pa, totalmente clean, totalmente perfecto, transparente. Claro, esto lo facilita a nivel legal, ¿no? Y como decías tú, Exacto. volviendo al movimiento legalizador, ¿cuáles son las industrias? Porque también dentro de la farmacia habrá empresas que les interesará más o menos que se desarrolle ahora este tipo de producto, porque al final también es competencia, ¿no? Por algún lado. Entonces, ¿a quién le interesa y a quién no? ¿Dónde choca el movimiento legalizador? ¿Con quién más? Y por dónde está el camino, ¿no? A seguir. Bueno, efectivamente, aquí hay un claro componente de que al Big Pharma, y por eso no ha habido demasiado movimiento en el Big Pharma, de momento están mirando un poco esto a ver qué es, ¿no? Esto nuevo que hay aquí de la industria un poco más biofarma, cannabis y demás. Pero yo creo que eh, aquí el más beneficiado es, como siempre, el gobierno. Cuando tú legalizas este tipo de industria, el gobierno genera empleo y genera impuestos. Y creo que ahora con esta época post-COVID va a acelerar mucho el proceso de legalización, especialmente en Europa, donde están los principales mercados, porque hay que sacar dinero de donde sea y porque hay que generar empleo después de esto donde sea también, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es más que la competencia de ver a quién le interesa, a quién no, es yo te volteo más bien esa pregunta es a quiénes están viendo la oportunidad y quiénes no. Porque os voy a decir una cosa, fue uno de mis principales motores de, pese al estigma y pese a todo, de entrar en esta industria. Yo creo que no ha existido una industria que toque tantos palos y tantas otras industrias como lo que es el cannabis a día de hoy. Para que os hagáis una idea, con el cannabis podemos producir biocombustibles, podemos producir papel, producimos plástico, producimos toda la parte textil, vaqueros, chaquetas, camisetas, todo. Y obviamente la parte farmacéutica y cosmética. Dime otra industria que con una sola planta puedas hacer todo esto. No existe. Pero eso, Manuel, ¿ahora mismo se hace o a largo plazo? Y dices, No, a día de hoy se a hace. día de hoy, A día de hoy. A día ok, de hoy en Estados Unidos están empezando a construir con cannabis. Es una especie de hormigón, de cemento, hecho con fibras de cannabis
y se está construyendo. A día de hoy se producen biocombustibles. Lo que os contaba antes, que es que parece ser que en el último siglo nos olvidamos, pero antes las hojas de escribir eran hechas en cáñamo, lo que os conté, la batallita de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Una hectárea de cáñamo, de cannabis, produce más papel que una hectárea de árboles, para que os hagáis una idea. Y empieza a desarrollarse toda la parte de plásticos hecha con fibras de cannabis. Ya existen multitud de marcas que están produciendo ropa a través de cannabis, entre ellas Nike. Nike sacó unas zapatillas ultraligeras hechas con cannabis. Porsche sacó un coche también batiendo récords de velocidad, construido con cannabis como método de sustitución a la fibra de carbono. O sea, aquí sky's the limit. Por eso me encanta esta industria. ¿Y cómo veis players como Joe Rogan o Dan Bilzerian sacando su propia marca? Es decir, vosotros desde la industria medicinal o más médica, ¿cómo veis players de este tipo que al final entiendo que ayudan a la legalización y al movimiento, pero que al final es de alguna manera u otra competencia, ¿no? Pues mira, esa pregunta te la respondo en dos partes. La primera, ¿cómo vemos a ese tipo de jugadores? Lo vemos bien, porque eso genera publicidad, eso genera movimiento en la industria. ¿Cómo los veo yo a ellos? Pues bueno, al final ellos tienen sus seguidores, tienen ya su propia marca creada a través de su persona, entonces siempre tendrán un éxito en la parte de consumo, de mass consuming, sacando sus distintos productos. Sin embargo, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros directamente no los tenemos ni en cuenta, porque somos dos modelos completamente distintos de negocio. Estamos completamente en lados opuestos. Nuestra industria no es recreativa, nuestra industria es farmacéutica. Para tú meterte en la industria farmacéutica es una de las industrias más reguladas del mundo. Tienes que darle muy duro a esa parte. Ellos están más enfocados en vender pues, a la gente del común. Y son modelos completamente distintos. O sea, al fin y al cabo es una industria y otra. ¿Que podemos nosotros saltar en la parte recreativa y sacar marcas y tal? Sí, lo vemos. Nosotros no estamos cerrados a nada. Ahí sí te diría que serían una competencia directa. Pero de momento no nos interesa. Ok. Vale. De la parte de financiación, has hablado de que, y bueno, también lo puedes contar, pero que es un proyecto que se financia también con inversión externa y al final, pues, es interesante saber cómo reacciona un inversor que, como la mayoría del mundo está poco acostumbrado a esta industria, cuando se le presenta un proyecto así, ¿no? Efectivamente, nosotros, de hecho, en Manta, los capitales fueron todos colombianos. Sin embargo, ya la parte internacional está haciendo todo de distintos países, inversores de varias geografías distintas, continentes. Y sí, esto es una industria y un proyecto que demanda mucho dinero y que va a seguir demandando a lo largo del año. Nosotros, de hecho, ahora estamos en una ronda de inversión desde Canadá, desde nuestra holding. Y básicamente cuando tú le planteas este tipo de proyecto a un inversor, yo creo que aquí se puede definir en dos tipos de inversores. El que conoce la industria o ha escuchado hablar de la industria o el que no tiene ni idea. Obviamente cuando hablas con alguien que ya ha escuchado el boom, que ve que esto va para arriba, la entrada es más fácil. Presentas un proyecto, nosotros tenemos muy claro nuestro modelo de negocio, tenemos muy claras nuestras ventajas competitivas y la verdad hemos tenido muy buen recibimiento porque es un modelo que no solo está bien construido o sólido, sino también que es algo distinto. Y vuelvo un poco a lo que me preguntaba Mark de Dan Bilzerian y demás. Nosotros no somos una empresa de cannabis, una empresa de CBD al uso. No estamos creando vapes, no estamos creando las gomitas. Nosotros somos una empresa farmacéutica de cannabis, algo
que hay muy pocas en el mundo y muy claro para allá. Y por el otro lado, cuando el inversor no sabe de la industria, normalmente pues aplicamos un poco el mismo método o modelo que tenemos con los doctores, con los médicos. Es educarlos primero en que esto es una industria, que es un mercado que existe. Aquí no estamos creando una startup con una aplicación que va a tener un posible mercado de... No, esto existe y no solo existe ya en el mercado mundial y global, sino que es que ha existido también en un mercado que tú hablabas, pues mercado negro, un mercado que ha existido durante décadas. Entonces, eso tarde o temprano tendrá que salir y alguien tendrá que darle supply a esa gente. Entonces, es educarlo, es verle el enfoque farmacéutico, es verle el enfoque de que esto no es, se trata de hacer o construir porros. Y cuando ellos entienden este modelo y entienden obviamente los márgenes que está manejando la industria y las salidas que estamos proponiendo a bolsa o de M&A que hemos visto en la industria, pues ya es cuando un inversor que entiende de números dice, aquí hay algo, y decide saltar. ¿Y cuándo crees, o sea, esto es difícil de saber, pero vosotros un poco tendréis una idea de hacia dónde va a ir y los tiempos, ¿no? ¿A qué ritmo se va a legalizar esto? ¿Estaremos dentro de 10 años y ya tendremos en la mayoría de países una regulación para la parte medicinal? ¿En qué punto estará la recreativa? ¿Tenéis ahí un poco una tesis de esto? Sí, obviamente esto es muy especulativo, Sí. pero la verdad, cada mes, cada año vemos que coge aún más velocidad. Yo te diría que para el final de esta década veremos prácticamente, por lo menos en todos los países de primer mundo y demás, programas con cannabis, programas medicinales de cannabis, totalmente regulados. Y aquí me voy a atrever y me voy a mojar un poquito más, porque Dale, esto dale. también esto va a ser un antes y un después en la industria. Yo creo que de aquí a 2025, Estados Unidos legalizará federalmente toda la industria de cannabis. Cuando eso ocurra, es apaga y vámonos. Entonces, yo creo que Estados Unidos de aquí a 2025 legaliza Pero a y los nivel de siguientes, los tres niveles que hablabas o a nivel sí, sí, medicinal. nivel medicinal y nivel recreativo, Ok, todo legalizado. Luego ya que cada estado lo aplique es otra cosa, vale. pero que lo legalice federalmente quiere decir que se abren los bancos, quiere decir que Coca-Cola, que ha estado tonteando con el tema, ya no tiene problemas en entrar en la industria de cannabis porque sabe que desde Washington no se le va a aplicar ningún impedimento, ninguna multa y demás. Coca-Cola está muy interesada en sacar bebidas con cannabis. Ya existen en California, hay cervezas, bebidas tipo Ok. Fantas, o sea, hay mucho por explorar aquí. Y entonces cuando tú abres eso, ya no solo abres empresas como Coca-Cola, sino también las farmacéuticas. Entonces cuando esto ya hace el boom, porque normalmente todas están listadas en Estados Unidos, que es el que está como manteniendo a todo el mundo un poco preso, ya todos los países caen en dominó. Oye, quizá la fórmula secreta de la Coca-Cola lleva algo de esto y están ahí esperando a que se regule para decirlo, ¿eh? Pues mira, a principios del siglo XX la fórmula secreta llegaba a cocaína. Entonces, por eso se De ahí llama viene, ¿no? Coca-Cola. Sí, sí. De ahí viene, exactamente. Luego la cocaína fue prohibida y unos 15 o 20 años después fue prohibido el cannabis. Entonces, Coca-Cola yo creo que quiere volver. Y ya para terminar, Manuel, siempre nos gusta acabar con recomendaciones. En este caso nos gustaría, tanto para nosotros como para la audiencia, dejar ya sea links a podcasts, a libros, a vídeos o a artículos que nos ayuden a nosotros y a la audiencia a entender un poco más la industria, hacia qué dirección puede ir o cómo educarnos un poco más, ¿no? Para que podamos dejarlos en la descripción y dar un poco más de conversación al respecto. Bueno, pues links ahora mismo, así que te suelte en el aire. http:// Barra dos puntos. No, yo la verdad recomiendo leer los periódicos que están dedicados a cannabis, como puede ser el Marijuana Business Daily, puede ser High Times, puede ser... hay una página que me encanta que es hemp.im, donde vienen muchas noticias de la industria, qué es lo que está ocurriendo, toda la parte de research que, por ejemplo, ahora Israel está liderando
toda la parte de investigación con cannabis muy fuerte. ¿Qué otros links te podría decir? Bueno, hay consultoras especializadas tipo Prodigy Partners, Prohibition Partners, los cuales tienen unos estudios brutales de todo lo que está ocurriendo en la industria a nivel país, a nivel geografía, a nivel continente, en el marco mercado, jurídico y demás. Todo esto son muchos materiales. A mí, la verdad, me gustó mucho el libro cuando yo empecé a tontear con la industria allá por el 2018. Me gustó mucho el libro que se llama Cannabis 101. Okay. Es un libro que habla de cómo se estaba viendo la industria. Obviamente hay cosas que ya están, que hay que hacerles update por todo lo que ha ocurrido, pero fue un libro muy ilustrativo. Y bueno, te diría que también el documento de inversión de Frontier Spectrum, tenemos un documento largo de unas 40, 43 páginas, donde hablamos un poco de la planta, hablamos un poco del marco regulatorio y luego ya entramos a hablar de nuestra operación en concreto. Está muy bien hecho, está completamente confirmamos. Updated, y que, oye, pues si los oyentes, si los suscriptores pueden leerse eso e incluso interesarse más en la empresa, nosotros encantados de hablar con ellos, ¿no? Ya sabéis que estamos también en ronda de inversión. Oye, pues nada, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer, creo que hemos aprendido mucho, creo que también tienes una manera de explicarlo que la verdad que es muy cómodo de escuchar. Y nada, encantados de haberte conocido, estamos en contacto y volvemos a hablar pronto cuando toquemos algún tema parecido. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, espero que tanto a vosotros como a los que nos escuchen pues les pueda dar una idea de esta nueva industria que se abre. Y bueno, y de que yo creo que aquí lo más, por cerrar, una de las cosas más excitantes que puede haber en el tema de emprendimiento es para mí ya la versión 2.0 y es emprender mientras estás creando una empresa y estás creando una industria. Yo creo que hay muy pocas veces en la historia de la humanidad donde tú puedes entrar en una nueva, digamos, industria y encima crearla. Pero aquí el timing es clave, ¿no? Porque, es clave. O sea, si entras pronto lo pagas caro. Y ahí viene todo el tema de marco regulatorio y por qué Frontier Spectrum ha identificado ese momentum para entrar en las distintas oportunidades de negocio. Pero sí, el timing siempre es importante. Pero claro, aquí a la vez que estamos creando empresa, estamos creando industria. Nada está escrito, todo está para hacerse. Entonces, me encanta. Buen closing. Muchas gracias por tu tiempo, Manuel. Muchas gracias a vosotros y bueno, nos veremos en una próxima edición. Perfecto. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.